Bienvenidos a un nuevo video. Nuestra intención es que aprendas sobre la telemedicina, su historia, beneficios y las desventajas que ésta pudiera tener. Nosotros somos estudiantes del primer semestre de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestros nombres son Melanie Selig, Brenda Emelyn, Brisa Gabriela, Moisés Israel, Naira Cristén y Valeria Sinaí. La telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia. Para su implantación se emplean tecnologías de la información y las comunicaciones. Es importante entender que la telemedicina es un proceso, no una tecnología. El origen del término podemos describirlo de la siguiente manera. La palabra medicina viene del latín medicus, médico. La palabra tele surge del griego lejos. Entonces, telemedicina significa atender a pacientes a distancia. Evolución de la telemedicina. Fue a principios del siglo XIX cuando apareció el telégrafo, que permitió la comunicación a grandes distancias. Gracias a su velocidad de comunicación, el telégrafo fue adoptado por la telemedicina en situaciones militares. Durante la Guerra Civil en Estados Unidos, se utilizó para pedir suministros médicos e informar sobre muertos y heridos en el campo de batalla. A finales del siglo XIX, Bell patentó el teléfono, pero no fue hasta el comienzo del siglo XX cuando la gente común accedió a él de forma masiva. Entonces médicos y pacientes podían hablar directamente por teléfono. Además, los proveedores médicos podían hablar por teléfono a otros médicos con el fin de consultar o intercambiar información. La primera idea de la telemedicina, tal y como la conocemos hoy en día, apareció en la edición de abril de 1924, en la revista Radio News. Sin embargo, los primeros usos de la telemedicina para transmitir videos, imágenes y datos médicos complejos se produjeron a final de 1950 y principios de 1960. En 1959, la Universidad de Nebraska utiliza la telemedicina interactiva para transmitir exámenes neurológicos. Esta tecnología fue desarrollada originalmente para conectar a los pacientes que viven en zonas remotas a los médicos que trabajan en zonas urbanas. La radiología fue la primera especialidad médica para abrazar plenamente la telemedicina, con el objetivo de conseguir la transmisión digital de imágenes radiológicas. En las décadas de 1960-70, la telemedicina sufrió un gran impulso gracias a los programas de investigación de la NASA, y es que los astronautas no podían viajar con un médico a un lado. Con el auge de Internet en la década de 1990 llegó la explosión de la información, una auténtica revolución en telemedicina que incluye la educación del paciente, la transmisión de imágenes, consultas y video en tiempo real. Para terminar, desde entonces hemos continuado innovando en los centros médicos, centros de investigación e incluso dentro de los hogares de los pacientes. Terminología. En la telemedicina utilizamos los siguientes conceptos. Teleconsulta es la que facilita el acceso al conocimiento y consejo del experto remoto. Telepresencia, asistencia de un profesional sanitario remoto a un paciente, como por ejemplo en el caso de telediagnóstico mediante sistemas de videoconferencia en tiempo real. Telemonitorización, vigilancia remota de parámetros fisiológicos y biométricos de un paciente. Teleasistencia, provisión de cuidados de salud a pacientes en condiciones de vida diaria, como en el caso de ancianos que viven en su hogar. Normalmente su interactiva incluye telealarmas, como detectores de inundación, presencia de agua, gas, etc. Trabajo cooperativo.
Es la red de grupo de profesionales que comparten recursos de conocimientos, bases de datos e información para ayudar a la toma de decisiones. Telecirugía, que cuenta con un número creciente de realizaciones experimentales, haciendo un uso importante de la telerobótica, visión artificial y realidad virtual. Las características de la telemedicina. La telemedicina se enfoca en dos áreas de trabajo. Una de ellas es la práctica clínica, en la cual se incluyen consultas sin necesidad de tener un contacto físico con los pacientes. Monitorización, en la cual se puede dar un seguimiento al paciente desde su hogar. Por ejemplo, en la contingencia de COVID, muchos pacientes fueron tratados a la distancia para que no se corriera el riesgo de propagar el virus. Se almacenan datos en el sistema y eso favorece a que se eviten incidentes. Bien podría ser que se llegaran a perder los expedientes o que se quemaran. También se vuelve más privada la información y se realizan reuniones a distancia. La otra área es la educación sanitaria, en la cual se capacita a las personas mediante seminarios, foros y ponencias. La telemedicina se sirve de diferentes herramientas para elaborar diagnósticos, consultas o algún otro fin que se persiga. Se utiliza internet, computadora, teléfono o algún otro dispositivo que permita mantener una comunicación a distancia en la que el médico y el paciente se puedan comunicar mediante el audio y video, si es necesario. Obviamente, ya que varían de acuerdo al caso clínico que se evalúe, pues no todos llegan a necesitar o no es muy necesario que se incluya. Usos. Videoconsulta. Es uno de los principales usos que ofrece la gestión de la salud. La posibilidad de destacar con tu médico sin necesidad de desplazamientos, que no muchas personas cuentan con la posibilidad de poder viajar, ya sea por diferentes cuestiones como económica, de salud o incluso por la pandemia. Uso de wearables. Son dispositivos electrónicos que se utilizan en el cuerpo humano y que interactúan con otros aparatos para transmitir o recoger algún tipo de datos. Por ejemplo, son los relojes inteligentes y las pulseras de actividad, pero hay otros más. Estos ayudan a los médicos a recopilar información. Asesoramiento. Se trata de ayudar a las personas a llevar una mejor calidad de vida, resolviendo sus dudas con respecto a los hábitos saludables y evitar la enfermedad. Historial médico siempre disponible. Otro de los usos de la telemedicina es el disponer de todo el historial de pruebas diagnósticas en la red, desde resultados de la última analítica hasta una radiografía de hace años. De este modo, si necesitas información, por ejemplo, si llegas a salir y tienes una emergencia y no estás cerca de tu unidad base, puedes ir a otra institución a que te hagan un chequeo y ya con el historial en la red es más fácil que te conozcan y sepan cómo tratarte. Funciones. El médico puede evaluar su problema y dar un diagnóstico. El paciente puede tener una consulta con especialistas. Puede conocer y conversar sobre las opciones de tratamiento. Puede volver a solicitar una nueva receta en el caso de no encontrar el medicamento. Y la familia se puede orientar sobre un problema de salud. Se pueden monitorear determinados problemas. Ventajas. Una de las ventajas es que tienes acceso a la información del paciente donde sea, como en el ejemplo que di anteriormente de que si no estás cerca de tu unidad de salud base, puedes ir a otra y como van a tener la información a la mano, es más fácil que te atiendan. Diversas especialidades. Tu médico de cabecera te puede contactar o enlazar con otros médicos especialistas si es necesario.
mayor acceso a la atención y disminución del riesgo de propagación de enfermedades. En este caso, en la pandemia de COVID-19, muchas personas no fueron a centros médicos a recibir la atención debido a que se quería evitar lo más posible el contagio del virus. Desventajas: disponibilidad y costo, preferencia por la atención presencial y limitaciones para algunas enfermedades. En el caso de la preferencia por la atención presencial, hay muchas personas que se niegan todavía a las telecomunicaciones. Mayormente es el caso de las personas mayores que todavía no están muy relacionadas con la telecomunicación. A continuación les dejamos una retroalimentación con una serie de preguntas y respuestas, esperando que haya sido de su agrado la información. Muchas gracias por ver nuestro video. Les pedimos que si la información fue de su agrado, puedan suscribirse y darle like. Y estén pendientes a nueva información que subiremos pronto, ¿eh?